¿Qué tal? Bienvenidos al canal una vez más, ya estamos de vuelta con otro vídeo ya después de bastante tiempo. Y en este vídeo quiero enseñaros o daros mi opinión de cuál es el mejor ordenador para desarrollo web y programación, porque al final cuando estás empezando, y eso a mí por lo menos me pasó, es como que es una inversión al final porque dices, ostras, es bastante dinero al final hoy en día un portátil, tampoco es algo exagerado, pero sí que es bastante dinero. Y, y entonces, ¿en qué te tienes que fijar a la hora de comprar un portátil? Pues lo primero, yo diría, es no ser un fanboy de ninguna marca. Es decir, sí, te puede gustar más Apple o te puede gustar más, no sé, a lo mejor Windows, pero sobre todo fíjate en las características que tiene el que tú buscas. Más que nada porque no por decir Apple es de más calidad, va a ser mejor un MacBook que por ejemplo, un Asus Windows, sino tienes que fijarte sobre todo, yo diría, ¿para qué lo vas a usar? Que sí, en este caso es desarrollo web, pero puede tener variaciones ahí, y las características del propio ordenador. Entonces, en este caso, yo te diría que si lo vas a usar para cosas creativas, crear webs, diseño, quieres velocidad, yo creo que compensa un MacBook, que es por ejemplo el que está usando yo, y he usado también portátiles Windows en el pasado, y para mí MacBook Apple en general es el que más calidad tiene y más, es como más, la palabra es, a ver si sé la palabra en español, como más conveniente, que es como que todo está más rápido, si quieres editar una foto aquí, allá, eso lo puedes hacer desde el propio Mac, o sea que está muy bien en ese sentido. Para programación, evidentemente, también tiene un montón de cosas. Luego también tienes Windows, que Windows también es muy bueno para temas de programación porque puedes toquetearlo bastante y tal. Pero, por ejemplo, para cosas creativas, yo diría que no es tan conveniente como Apple, por ejemplo, como los MacBook. Sí que es verdad que suelen ser un poco más baratos porque el MacBook de todos los que yo he visto suele ser más caro, pero, por ejemplo, el MacBook Air no es tan caro. El MacBook Air creo que son, a ver, es bastante dinero, pero quiero decir, para los precios que hay son desde 900 o 1000 euros. Y luego la tercera opción diría es los ordenadores Linux, que bueno, eso es el sistema operativo. Es decir, ordenadores tú tienes un montón de marcas. Normalmente lo más importante es la fusión de las dos cosas, del sistema operativo y el ordenador. Los sistemas operativos más conocidos al final son pues Linux, MacBook tiene macOS, y Windows, los portátiles Windows, pues evidentemente Windows. Pero tú en un portátil Windows puedes instalar Linux, y en un portátil MacBook puedes instalar Linux también, puedes tener los dos sistemas. Y al final el sistema es lo que más te compense. Como ya digo, en MacBook el macOS es el sistema que tienes para gente creativa, diseño. Windows, ya te digo, un uso más genérico también para programación, si te gusta más Windows. Y Linux es para personalizarlo al tope, toquetear, si eres ahí un poco, pues sabes mucho de informática, te va a rentar un montón. Y nada, pues no me quiero enrollar más y ya os dejo con los ordenadores que he usado yo, y voy a enseñaroslo un poquito y nada, vamos ahí. Bueno, pues este es el portátil que estoy usando ahora mismo, el MacBook Air M1, que como os he dicho, pues es el que a mí, por las características que tiene, es el que más me compensaba. Seguramente haya Windows que sí, que sean un poco más rápidos y bastante superiores y quizá un poco más baratos, pero realmente la relación calidad-precio está bastante bien. Luego está el MacBook Pro, pero ese ya también seguramente sea mejor que este, claramente, porque es bastante más caro, pero para mí no compensa pagar 1000 euros más. Ya te digo, sí, sobre todo es para programar o crear webs o diseñar. Este es más que suficiente para mi gusto. Y bueno, pues tengo aquí conectado esto porque una de las cosas que tiene este ordenador es que no tiene la entrada de jack, que es la redonda de toda la vida, sino que tienes, y tampoco, bueno, sí, miento, el jack sí lo tienes, está aquí. El que no está es el USB. El USB no, hay un USB-C, creo que se llama, que es el pequeñito, pero no tienes el USB grande de toda la vida, entonces tienes que a lo mejor para conectar un USB tienes que usar un adaptador como este, que es el que uso yo, y sobre todo por el tamaño, porque es muy muy fino, bueno, como es un MacBook, vamos, y bueno, pues luego tienes aquí el teclado, que es retroiluminado, y un poco las características que tiene este es que es pantalla retina,
Luego tienes el chip M1 de Apple, CPU 8 núcleos, batería hasta 15 horas, almacenamiento SSD 256 GB, Wi-Fi, Bluetooth. El audio sobre todo es muy muy bueno. Es una de las cosas que tiene muy bueno este ordenador, muy buenos materiales. Y nada, os voy a enseñar el que estaba usando antes porque veáis un poco la comparación con un Windows, pero vamos, que el otro es un poco más antiguo. Bueno, este es el que estaba usando antes, que es un Windows, un Asus. No sé exactamente el modelo, pero vamos, que la diferencia es pues la que es. O sea, obviamente es un ordenador un poco más antiguo, pero también está bastante bien. Este es Windows 10. Venía con Windows 8 inicialmente, pero lo actualicé. Y bueno, pues obviamente el tamaño, al final los Windows suelen ser, aunque los hay ahora muy planos, pero suelen ser un poco más gruesos. Tienes luego los USB y demás. Pero vamos, que es un ordenador que es bastante... Cualquier Asus así de unos 600, 500, incluso 700 euros va a ser bastante bueno también. Lo único que claramente pues no va a ser tan rápido, no va a tener esas características, pero yo creo que esto para empezar a crear webs o cosas relacionadas con el desarrollo web, la tecnología, también es bastante válido y es más que suficiente. Ya si puedes quizá invertir un poco en un Mac, para mí es lo mejor, o en un Windows un poquito más potente, y a estos también les puedes meter Linux y de todo, así que así es. Bueno, pues espero que os haya servido el vídeo, sobre todo que no es algo tampoco que hay que comerse mucho la cabeza, simplemente he hecho el vídeo porque a lo mejor puede servir si hay alguien que estáis en la duda, que puede ser a veces porque al final es una pequeña inversión, porque realmente lo que sí que tengo que decir es que para que merezca la pena y dure un poco más a largo plazo, quizá lo mejor es gastarse por encima de 500 euros, entre 500 y 1000 euros. Yo creo que es lo mejor, porque a veces lo barato sale caro. Y ya digo que yo no soy o sea, el hardware no es mi especialidad, no es como que sea experto en eso, pero bueno, algo sé del tema y por eso he hecho el vídeo. Pero sobre todo es eso, el resumen, si tienes algo más, un presupuesto un poco más alto y busques algo más con un poco mejor calidad en cuanto al tema de diseño, no calidad en general del ordenador, quizá Apple, un MacBook, y si no, pues un Windows de una marca medianamente fiable, con buena reputación, tipo Asus, Acer, va a ser bastante más que de sobra. Y luego siempre tienes la opción de meterle Linux a cualquiera de los dos, y con eso tienes como un ordenador extra. Tienes un montón de opciones de personalización y demás. Así que nada, espero que os haya servido. Dejadme por los comentarios si vosotros usáis alguno diferente o demás. Y bueno, podéis dejaros un like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.